Veamos ahora un tercer método que es la inversión en resiliencia. Y esta es una metodología que supone que existen sistemas de información geográfica y modelos de predicción de riesgo tipo HASUS o CAPRA. Esto no es una alternativa metodológica al CAPRA o al HASUS, en el sentido de que no propone módulos computarizados para hacer estimaciones de riesgos y las probabilidades de desastres, sino que más bien utiliza estos modelos, si es que existen, y brinda una estructura de análisis que básicamente se basa en principios cualitativos. Obviamente la inversión en resiliencia intenta utilizar las herramientas que existen para el caso de análisis costo-beneficio, pero obviamente depende mucho de los datos que están disponibles. Y este gráfico resume cómo la calidad en la información que disponemos, en los datos que se tienen, va a influir en el tipo de decisión que se toma, ¿no? Cuando los datos son muy incipientes, obviamente las decisiones serán de baja resolución, mientras que si hay datos de mucha precisión, las decisiones serán de alta resolución. Hemos visto que el HASUS y el CAPRA requieren datos de nivel medio de alta precisión para tomar las decisiones correspondientes. Pero la inversión en resiliencia es una metodología que permite tomar decisiones incluso cuando hay datos de nivel incipiente. Entonces, la racionalidad del enfoque es que cuando los datos son escasos, el conocimiento experto puede suplementar esta carencia de datos limitados. La opinión de expertos entonces es suficiente para tomar decisiones de todo tipo de nivel, incluso decisiones, digamos, de niveles gruesos. La perspectiva de la resiliencia, de la inversión en resiliencia para la reducción de riesgo de desastre, tiene que ver con esta pregunta clave: ¿qué no debería permitirse perder en una región, una cuenca o un país si se produce un evento natural peligroso? Es decir, ¿qué tipo de activos, qué tipo de infraestructura no debería permitirse que se destruya frente a un evento natural o peligroso? Y obviamente no debería destruirse por la magnitud de su consecuencia en el país o en la localidad. El ejemplo claro con el que empezamos en realidad esta clase online fue el huracán Mitch, ¿no? Que recuerden, el huracán Mitch afecta a Honduras con una destrucción del sistema de transporte de cerca del 60%, que representaron pérdidas económicas de 170 millones de dólares. Es decir, la infraestructura después del huracán se destruyó en 60%, y haberse permitido, ¿no?, que esta infraestructura se dañe generaron pérdidas económicas y deterioros en el producto nacional del país con secuelas de varios años. Es decir, si uno se preguntara qué infraestructura no debería de perderse frente a un desastre natural tipo huracán en Honduras, la respuesta sería, bueno, los sistemas de transporte, por ejemplo, ¿no?, dada la repercusión que tienen en la actividad económica. Entonces, en este contexto, la pregunta es si los sistemas esenciales de infraestructura pueden identificarse, ¿no?, y deben conservarse para asegurar la economía, la estructura social y el medio ambiente. Y por lo tanto, son los sistemas el tipo de infraestructura que debería recuperarse lo antes posible, en el menor plazo posible, después de que un efecto de desastre se lleve a cabo. Entonces, parte de la tarea, y para esto importa mucho la opinión de los expertos, es identificar esa infraestructura. Es un proceso primero de identificación, y si existen herramientas tipo HASUS o tipo CAPRA, cuantificar cuál sería lo que se ahorraría, lo que se evitaría en destrucción si es que esa infraestructura no se dañara frente a un desastre natural. Entonces son dos tareas, hay que identificarlas, luego hay que cuantificarlas. Hay estos aspectos obviamente afectan
a todo tipo de países. Esto no es solamente de un país pobre, esto puede afectar países ricos. El ejemplo del huracán Katrina en New Orleans es bastante claro. Entonces los gobiernos son conscientes de que estos riesgos pueden ocurrir. Sin embargo, a pesar de eso, no tienen el reto de abordar la cuestión, y esto es claro lo que pasó en Katrina, un país rico como Estados Unidos, igualmente fue afectado por un huracán y se permitió que se destruya cierta infraestructura que puso en deterioro grande, ¿cierto?, a la ciudad de New Orleans. Entonces el equilibrio, ¿no?, entre la preservación del medio ambiente y la protección de Nueva Orleans pudo haber contribuido a la falta de inversiones adecuadas en infraestructura protectora, ¿no?, inversiones que protejan esta infraestructura. Pensemos un poco cuál es la idea entonces de la resiliencia, de la inversión en resiliencia. La inversión en resiliencia básicamente busca identificar esa infraestructura clave, porque esa es la infraestructura que va a permitir volver a lo normal después del desastre natural. No es una infraestructura poco relevante la que finalmente se quiere identificar aquí, sino es la infraestructura que, si se sostiene, es más fácil recuperar la economía, ¿cierto? Es más fácil tener esta capacidad de resiliencia, ¿no?, de volver a lo normal, a lo que se tenía antes. Una segunda cuestión se refiere entonces al enfoque del riesgo de desastres. Por ejemplo, este es el caso de la barrera del río Thames por Sir Hermann Bondi, en donde se identificó que poner una barrera al río Thames podía generar la mayor protección a la ciudad de Londres. Y obviamente esa era la infraestructura clave, la infraestructura primordial que podía hacer que Londres sea una ciudad resiliente frente a inundaciones del río Thames. Esto obviamente no ocurrió en New Orleans, las decisiones fueron distintas y el impacto de los desastres naturales no fueron bien entendidos. Como vimos antes, un reto del análisis costo-beneficio en el caso de reducción de riesgo de desastres es la paradoja de que un desastre no puede ocurrir. Un desastre es decir, que uno puede hacer una inversión en reducción de riesgo de desastres, pero finalmente el desastre no ocurre. Y por lo tanto, básicamente se tiene solamente un costo y no se ve el beneficio de la inversión en reducción de riesgo de desastres. Entonces, la forma en que el análisis de inversión en resiliencia trata de resolver esta paradoja, este problema, es contemplando tres tipos de escenarios a través de tres preguntas, ¿no? Y esto tiene que ver entonces con la idea del marco conceptual que brinda la inversión en resiliencia como un método para entender, identificar y eventualmente cuantificar los desastres. Y entonces estas tres preguntas son las siguientes. La primera es, ¿cuál sería el beneficio, el valor de la capacidad de la infraestructura si es que el evento peligroso no ocurre en el periodo de planificación? Es decir, si no hay ningún evento peligroso, ¿cuál sería el valor y la capacidad de la economía, ¿no?, en ese caso? Es decir, esta es la situación normal sin ningún riesgo. En la segunda pregunta uno dice, bueno, ¿y cuál sería ahora el valor, ¿no?, en términos de economía y de la infraestructura si es que el evento peligroso ocurre en el periodo de planificación? Y la tercera pregunta es, bueno, ¿cuál sería ahora el efecto en términos de valor en infraestructura y economía si es que se aplica algún tipo de inversión en reducción de riesgo, o seguro, por ejemplo, contra terceros, en esta situación? ¿Cuál sería en ese caso el impacto del evento de riesgo? Entonces uno puede entender esto en este gráfico, estos pasos de la
inversión en resiliencia, en donde uno primero establece una línea de base económica, en donde no hay un impacto del evento extremo. En el segundo paso, uno establece una línea de base económica con el impacto, o sea, sin el impacto y luego con el impacto. Obviamente, para establecer esta línea económica, de base económica, hay que identificar la economía, las regiones, los sectores demográficos. Luego hay que identificar aquellas regiones que son vulnerables, basados en probabilidades de que ocurra un evento extremo. Una vez que se identifica, hay que modelar físicamente las regiones en términos, por ejemplo, de edificios, infraestructura, personas. Hay que estimar los daños en esa infraestructura mediante la vinculación de resultados del modelo físico basado en sistemas geográficos. Y aquí es donde entra ya los modelos tipo HASUS o CAPRA. Y finalmente hay que estimar el impacto del evento extremo en la economía, en términos de una reducción en la producción esperada, producto del evento extremo. Luego hay que volver a correr esto, hay que volver a entender este modelo que simula un evento extremo, pero bajo el principio de que se ha adaptado una inversión, ¿cierto?, para prevenir o para protegerse contra el desastre natural. Es decir, frente a esta línea de base económica con el impacto en el evento extremo, nos preguntamos cuál sería ahora la consecuencia económica si es que se invirtiera en reducción de riesgos de desastre. Entonces son los tres pasos, las tres preguntas que se hacen en inversión en resiliencia. Y como vemos en este caso, en este gráfico, esto puede hacerse a nivel muy limitado en términos de datos, o puede hacerse con toda la información que nos brindan las herramientas basadas en sistemas de información geográfico como el HASUS o el CAPRA. Veamos uno de los primeros ejemplos del uso de la inversión en resiliencia que se aplicó en Canadá, en Saskatchewan. De hecho, la inversión en resiliencia se desarrolla en Canadá. Y esta es una aplicación temprana que se hace en el año 2008, que mira los efectos extremos meteorológicos sobre esta área. Entonces, el prototipo para probar la metodología resultó de una colaboración entre la academia y distintas organizaciones de gobierno de Canadá. Y fue un primer paso para la evaluación del impacto de los riesgos en la infraestructura local como consecuencia de un evento extremo meteorológico. Entonces aquí se combinaron sistemas de información geográfica y se consideraron diferentes eventos meteorológicos extremos, de 1 en 25, 1 en 50 o 1 en 250 años para un periodo de 12 horas. Cuando uno considera, por ejemplo, que ocurra un caso extremo de 1 en 25 años, ¿cierto? Eso implica pues una mayor probabilidad de por ejemplo, 1 en aproximadamente 250 años. Es decir, se hacen eventos extremos que ocurren con probabilidades bajas o altas. La información estaba relacionada con un mapa hidrológico basado en un sistema de información geográfica que trató de mostrar cómo el agua fluía entre los diferentes paisajes, ¿cierto? Y cómo esto era afectado por el evento meteorológico extremo. Entonces se consideraron diferentes escenarios y se consideró de hecho el impacto del cambio climático y se contemplaron diferentes inversiones alternativas de reducción de riesgo de desastre. Eso es lo valioso, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué pasa si tomamos esta alternativa de prevención, o la alternativa 2 o la alternativa 3? Digamos, una batería de opciones para reducir el riesgo de desastre. Y luego se modelan, ¿no? Se calcula el valor de cada inversión de la resiliencia como una gama de valores actuales netos, distribuidos para cada inversión de reducción en riesgo de desastres. Es decir, bajo el mismo marco de modelación, se hacen simulaciones de eventos extremos y se contempla cuál sería el valor presente neto, el valor actual neto
si es que se hace la inversión alternativa 1 o la inversión alternativa 2 o la inversión alternativa 3. Y finalmente se elige cuál de todas las inversiones es la más costo beneficiosa para el gobierno. Pero en este ejemplo se utilizaron estos tres pasos de la inversión en resiliencia, ¿no? Primero se contempla cuál es el escenario sin un evento extremo meteorológico, luego el escenario con el evento extremo meteorológico pero sin ningún tipo de prevención, y luego el paso 3, el escenario donde se da el evento extremo meteorológico pero se toma una medida, una inversión en reducción de riesgo de desastre. En este caso, varios pasos 3, ¿no? Porque hubieron varias alternativas de inversiones. Esta es un poco la idea. Se tiene una fuente que es el evento de lluvia extrema, la ruta, las zonas que son afectadas, esto a través de sistemas de información geográfica, los efectos en la agricultura, la profundidad y el costo finalmente directo e indirecto de estas pérdidas. El valor actual neto probabilístico, ¿cierto?, que considera la incertidumbre, es el valor relativo de las diferentes aplicaciones de la reducción de riesgo de desastre. Entonces, que consideran zonificación y drenaje de acuerdo a los sistemas de información geográfica. Finalmente, todos estos factores pueden ser relacionados y se puede contemplar cuál es la previsión de crecimiento, ¿no? Aquí tenemos un poco más de detalles sobre esta modelación, eventos de lluvias extremas y contemplando también los pronósticos de crecimiento regional. Con estos dos elementos se estima cuáles son los costos de los daños de las lluvias extremas. Estos producen un resultado de valor actual neto. Obviamente también se pueden hacer opciones de adaptación, ¿no?, es decir, de reducción de riesgos, y se estima cuáles son los costos en los daños, o sea, menores daños, producto de que se está invirtiendo en prevención, se están fortaleciendo ciertas infraestructura. Por lo tanto, se espera que estos menores costos produzcan mayor valor actual neto por ese lado, pero obviamente hay un costo de inversión en esos métodos de reducción de riesgo de desastre, que serían los costos de adaptación, y eso obviamente más bien reduce el valor actual neto. Al final hay que compensar estos costos de adaptación, los costos de inversión, con los beneficios de los daños que se están evitando, ¿no?, o reduciendo. Y ese balance es el que se hace a través del valor actual neto o el valor presente neto, como vimos en clases anteriores. Y es finalmente a través de esto que se comparan distintos tipos de inversión en reducción del riesgo de desastre. Este gráfico explica ya con un poco más de detalle qué es lo que se hizo en particular. La adaptación consideró, por ejemplo, zonificación, retención de agua y drenaje. Los costos fueron desde cero, o sea, no hacer nada, a hacer algo, hacer estos tipos de zonificación, etc. Se estimaron eventos de lluvias extremas en 12 horas, según datos históricos, de acuerdo a las probabilidades de que puedan ocurrir. Desde que no ocurra, la probabilidad es cero, que es el caso base, o sea, no hay ningún evento, a lluvias de 68.4 milímetros en 12 horas, hasta 336 milímetros en 12 horas, que es el caso más extremo. También se hicieron supuestos sobre la frecuencia de las lluvias, los niveles de inundaciones y los periodos de tiempo. Finalmente, los receptores, el efecto que tienen en los terrenos agrícolas y no agrícolas, el daño, que puede ser desde ningún daño, si es que no hay lluvia, hasta daños menores, moderados o severos. Y para cada tipo de daño, cuál es el costo del daño, ¿no?, en función del valor económico. Y para cada escenario, un flujo de caja descontado, un valor presente neto. Entonces, hablamos de valor presente neto o valor actual neto probabilístico porque hay muchos eventos que se están considerando, ¿cierto? Esta es una combinación de distintos eventos que producen múltiples escenarios, cada escenario con una probabilidad.
Lo que nos interesa al final es el valor presente neto esperado. Y aquí ya tenemos el detalle de este ejemplo de Canadá, y estas son simulaciones en cada una de las áreas. Esto, como vemos, esto ya requiere pues una modelación más sofisticada con sistemas de información geográfica. Aquí se está utilizando ya la inversión en resiliencia combinada con modelos similares al CAPRA o similares al HASUS, ¿no? En este caso en el tema de Canadá. Cada parcelas y diferentes colores, lo que vemos en el gráfico es un escenario donde hay unas lluvias extremas en ciertas áreas. Uno puede imaginarse ahora otro escenario con colores distintos, donde las lluvias afectan a otras zonas. Y así uno puede pensar en unos 20, 100, 1000 escenarios de lluvias. Y preguntarse, bueno, si en cada escenario, ¿cuál es el costo que se daría si es que no hay ninguna inversión en reducción de riesgo de desastre? Si es que hay una inversión y dependiendo de qué tipo de inversión. Entonces, aunque las células en este gráfico se estimaron con diferentes porcentajes de cobertura, cada cuadradito que vimos en el gráfico, ¿cierto? La intersección probabilística del agua con la infraestructura no puede ser predicha perfectamente. Es decir, cómo el agua finalmente y dónde el agua impactará a la infraestructura dentro de cada parcela o célula en ese gráfico, cada cuadrado, ¿cierto? Representado en este gráfico. Esto es lo que hablamos de resolución también, ¿no? Uno podría tener esos cuadrados mucho más amplios si es que la información no es tan precisa, por lo tanto el margen de error es mayor. O si tuviéramos información muy rica, podríamos tener cuadrados en ese mapa muy chiquitos que indican un poco la precisión que tenemos de los datos, ¿no? Son miles de combinaciones, como dijimos, que calculan para cada combinación o cada escenario cuál es en esa área en particular el daño que se espera. Y luego se suma por cada área, por cada parcela, se toma un valor total en ese escenario particular, ¿no? Y eso nos produce el valor actual neto total. Esta es una forma de representar en dos tipos de inversión en resiliencia. Tenemos la zonificación y la zonificación con drenaje. En la zonificación solamente es el área roja, la zonificación y drenaje está dado por la línea verde. Y este gráfico es interesante porque muestra, es una forma de representar el valor actual neto con la incertidumbre. Entonces, por ejemplo, uno puede ver que alrededor de 10 a 12% de las veces el valor actual neto de una inversión en reducción de riesgo de desastre va a ser cero o negativa, menor a cero. Es decir, el riesgo, ¿cierto?, de que la inversión en la reducción de riesgo de desastre finalmente no produzca un valor actual neto positivo, o sea, que se genere una pérdida en realidad, o sea, que la inversión sea mayor al beneficio, ocurre solo 12% de las veces. Es decir, 88% de las veces, o sea, 100 menos 12%, habrá un valor actual neto positivo. Es decir, en el gráfico, en el eje horizontal, tenemos los valores actuales netos posibles, que van desde 0, bueno, en realidad desde negativo, ¿cierto?, incluyendo el 0, hasta 900 millones de dólares. Y luego vemos la probabilidad de que ese valor actual neto se dé, de que ese valor actual neto o menos de ese valor actual neto se dé. Es decir, cuando uno ve el valor actual neto de 0, la probabilidad de que el valor actual neto sea 0 o menos es 12%. La probabilidad de que el valor actual neto sea 100 millones de dólares o menos es cerca del 30%, ¿no? La probabilidad de que el valor actual neto sea 150 o 160 millones de dólares está alrededor del 50-60%. La probabilidad de que el valor actual neto sea de 800 millones de dólares o menos es de 100%. Es decir,
la probabilidad de que el valor actual neto sea superior a 800 millones de dólares. Ahora veamos lo opuesto. ¿Cuál es la probabilidad de que el valor actual neto sea muy enorme, muy grande, mayor a 800 millones de dólares? Es 1 menos, o es 100% menos la probabilidad acumulada. En este caso 100 menos 100 es casi cero. Es prácticamente difícil ver que va a haber un beneficio un actual neto de hacer la inversión en reducción de riesgo de desastre superior a 800, o incluso, si miramos bien el gráfico, a 600 millones de dólares. Es decir, con 12% de probabilidad, el valor actual neto de la inversión en riesgo de desastre va a ser negativa, pero no podemos esperar que esta inversión sea muy gigante, digamos, superior a 600 millones de dólares. Eso no va a ocurrir. El promedio, de hecho, está dado por las líneas verticales. El promedio es de 155 millones de dólares para el caso de la zonificación, la línea roja, y es 165 millones de dólares para el caso de zonificación con drenaje, que es la línea vertical verde. Entonces, este gráfico nos está mostrando el promedio, nos dice que la zonificación con drenaje produce un mayor valor actual neto, lo que nos inclinaría a tomar este tipo de inversión, pero también nos muestra el riesgo. Entonces, si uno ve las dos líneas, las dos curvas, roja y verde, ¿cuál genera mayor riesgo? Es aquella que produce una probabilidad mayor, ¿cierto?, de que el valor actual neto va a ser positivo. O, en otras palabras, es la que produce una probabilidad menor de que el valor actual neto va a ser pequeño. Entonces, si uno ve la gráfica, por ejemplo, para el caso de 150 millones de dólares, la línea verde nos dice que la probabilidad de que el valor actual neto sea 150 millones de dólares o menos, ¿cierto?, es una probabilidad menor en el caso de la zonificación y drenaje, y la probabilidad más bien es mayor en el caso de zonificación. Es decir, ¿cuál es más riesgosa? Más riesgosa, obviamente, sería la línea verde, ¿cierto? Porque lo que sería útil es más bien un valor actual neto superior a 150 millones de dólares, es decir, 100 menos el valor de la línea verde en ese punto. ¿Okay? Nuevamente, la línea verde comparada con la roja nos indica que la probabilidad de que el valor actual neto sea 150 millones de dólares o menos es menor, lo que indica que la probabilidad de que sea 150 millones de dólares o más es mayor, ¿no? Esa probabilidad es mayor. Por lo tanto, eso es algo positivo, que sea 150 millones de dólares o más. Es algo positivo, es alrededor de 40-55% probablemente, 50%, 45%. Esa probabilidad es la que nos interesa. Muy bien, entonces vamos ahora que la conclusión de este gráfico y de este análisis que incluye incertidumbre es que la inversión en reducción de riesgos de desastre es beneficiosa, que si uno compara el impacto económico con los costos de reparar y rehabilitar la infraestructura, entonces vale la pena hacer la inversión. El efecto multiplicador se aplicó a la contribución de la infraestructura, la contribución indirecta en la actividad en la región. Es decir, no solo, ¿a qué nos referimos con efecto multiplicador? No solo nos interesa ver cuál es el costo, ¿cierto?, de reparar y rehabilitar la infraestructura, un costo de reconstruir, digamos, las vías de comunicación, por ejemplo, ¿no? Uno puede costar, no sé, 500 millones de dólares reparar todos los sistemas de transporte que han sido afectados por el huracán. Pero hay también un efecto multiplicador en el sentido de que si se destruye esa infraestructura,
hay actividades económicas que se van a ver perjudicadas, hay negocios que van a producir menos, hay una cadena en el sistema de producción que se va a limitar, hay empleos que se van a perder, hay otras industrias que se van a ver afectadas porque usan, ¿no? Porque los proveedores de estas industrias están localizadas en estas zonas y utilizan esta infraestructura para llevar sus productos. Es decir, hay un efecto multiplicador de la infraestructura dañada. Por lo tanto, eso es importante considerar. No solo es el costo de 500 millones de dólares reparar, sino el costo en otras industrias, el costo directo e indirecto en otras industrias que es superior a los 500 millones de dólares. Todos esos costos deben considerarse para hacer un verdadero análisis de impacto, un verdadero análisis costo-beneficio. Entonces, como dijimos, el 80% del tiempo el valor actual neto será positivo. La opción de zonificación tiene el promedio de 155, mientras que la de zonificación más drenaje 165. La lección aprendida en este ejemplo es que los modelos de hidrología tradicional no tienen buenos resultados en áreas donde el agua cae en depresiones del paisaje y usualmente están ligadas a ríos o arroyos. En términos de modelación del daño con tecnologías de sistemas geográficos, uno puede lograr aprender estos y tener un modelo hidrológico mucho más superior, ¿no? En términos de describir, digamos, la situación y el impacto del desastre. El otro punto importante es que es complicado modelar con precisión las áreas que van a ser afectadas si es que uno no utiliza mapas digitales y no tiene información detallada. Entonces, el enfoque de inversión en resiliencia puede ser aplicado en la región, en la economía, y lo importante es ver cuál es el impacto que va a tener en esa región en términos de capacidad productiva. Y se trata justamente de estimar ese impacto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería la capacidad de la economía si no ocurre el desastre? Esa es la pregunta número 1 que vimos. ¿Cuál sería la capacidad productiva si es que ocurre el desastre? Esa es la pregunta 2. ¿Y cuál sería la capacidad productiva si es que ocurre el desastre y se invierte en la reducción del riesgo del desastre? Y todas esas tres preguntas, ¿no? El impacto que tiene responder estas preguntas en la capacidad productiva, se puede ver a través de un gráfico de frontera de producción o de posibilidades de producción. Esto es un gráfico que se utiliza en economía y que básicamente muestra todas las posibilidades que tiene una región o un país en términos de producción de todos los bienes y servicios posibles. Es decir, una economía, dado la cantidad de inputs que tiene, mano de obra, capital, etcétera, puede producir, pues, no sé, 10.000 camisas, 40.000 pantalones, 3.000 carros, etcétera. Uno puede pensar en una múltiple canasta de bienes y servicios que puede producir la economía y cuáles son los que puede producir al máximo, ¿no? Si es que operara a la máxima capacidad, ¿no? Es decir, se pueden producir 1.000 pantalones y 10 camisas, pero si uno utiliza toda la mano de obra posible y todo el capital, esto puede llegar a 100, ¿no? a mucho más productos y servicios. Obviamente, graficar esto con todos los productos posibles es imposible, ¿no? No hay manera de hacerlo. Se simplifica, como vemos en este gráfico, mostrando un conjunto de todos los bienes producidos en la economía y en el gráfico, en el eje X, ¿no? Digamos la parte de la demanda interna, y en el eje Y, en el eje vertical, todos los bienes que se exportan. Es decir, tenemos los bienes que se consumen internamente y todos los bienes que se exportan, que se van fuera de la economía como productos de exportación en el eje vertical. Entonces uno puede, por ejemplo, si uno considera la base principal, que es la azul, la línea azul, es antes de que ocurra el desastre.
Esta es la frontera de producción. Se puede producir en cualquier punto sobre la línea azul o dentro, ¿no? Entre el eje, la línea, el punto de origen, ¿cierto? Donde no se exporta nada ni se produce nada. Dentro de toda esa área se puede producir. Obviamente se producirá en forma ineficiente si es que producimos dentro del área, y la forma más eficiente de producir usando toda la capacidad posible de mano de obra, capital, etcétera, será sobre la línea azul. Y hay diferentes combinaciones. Uno puede irse al extremo, digamos, en donde se exporta todo en un punto donde se cruza con el eje vertical, ¿cierto? Todo se exporta y nada se consume internamente. O uno puede irse al otro extremo, en donde es una economía que todo se consume, todo lo que se produce se consume internamente y nada se exporta. Y también combinaciones donde ocurren las dos cosas, se exporta y se consume en forma interna. Todas estas son las posibilidades que se puede hacer usando distintas combinaciones de mano de obra, capital, etcétera, al máximo. Muy bien, esta línea azul entonces representa la máxima capacidad de producción de un país antes de un desastre. Es decir, si es que no ocurriese el desastre en los siguientes 10 años, por ejemplo, estaríamos sobre la línea azul en cualquier punto que la economía decida, pero estaríamos sobre la línea azul, la máxima capacidad de producción. Si ocurre el desastre en la línea roja, entonces la frontera de producción obviamente se contrae, ¿no? Porque se destruye infraestructura y esa infraestructura afecta a otras industrias. Por lo tanto, la frontera de producción se contrae. Nos movemos a la línea roja, donde hay menos posibilidades de producción. Ahora bien, si es que hemos tomado medidas de prevención, se ha invertido en reducción de riesgos de desastre, entonces el daño de este desastre no va a ser tan grande como movernos o desplazarnos a la línea roja, sino va a ser equivalente a desplazarnos a la línea verde. Es decir, si es que hubiéramos invertido en reducción de riesgo de desastre, nos desplazaríamos de una línea azul, donde es el caso sin desastre, a una línea verde, que es el caso con desastre, pero digamos amortiguado por el efecto de la inversión en riesgo de desastre. Es decir, tenemos ahora aquí las tres preguntas que vimos representadas en este gráfico. El paso 1 era sin desastre natural, la línea azul. El paso 2 era con desastre natural, pero sin ningún tipo de inversión en reducción de riesgo de desastre, la línea roja. Y la línea verde es con desastre natural y con inversión en riesgo de desastre. Si uno compara estos tres escenarios, puede hacer el análisis de costo-beneficio dentro del marco de la inversión en resiliencia, que es lo que vimos en el ejemplo anterior, en el caso de Canadá. Entonces, hemos concluido este tercer método, la inversión en resiliencia. Como dijimos, puede ser muy sofisticado, utilizando estos modelos de instrumentos que combinan información de sistemas geográficos. Y estos modelos que vimos en esta clase fueron el modelo HASUS de los Estados Unidos y el modelo CAPRA, ¿cierto? Y vimos que estos son los que requieren más información, pero incluyen una modelación mucho más sofisticada que incorpora incertidumbre en muchos de los casos. Y luego vimos que en el caso de inversión en resiliencia, uno puede tomar estos modelos, ¿no?, complicados, si es que tiene los datos disponibles, pero también podría no hacerlo y basarse solamente en datos de expertos. En ese caso, la inversión en resiliencia no es un modelo, no modela, digamos, los escenarios, no utiliza información de sistemas geográficos, sino más bien es una estructura o un marco de análisis, ¿cierto?, en donde se analizan con estos pasos, los tres pasos que dijimos, y eventualmente puede incorporar o HASUS o CAPRA dentro de esa estructura de análisis. Hay eventos raros que nunca ocurrirán y son difíciles de visualizar,
o valorar en el impacto potencial del peligro. Y aquí lo que nos referimos es que es importante que cuando uno habla de riesgo distinga estas dos partes del riesgo. Por un lado, la probabilidad de que ocurra un evento y segundo, la magnitud en términos del daño de ese evento. Entonces uno puede tener eventos muy raros que no ocurren regularmente, pero si esos eventos van acompañados con daños muy pequeños, entonces saben que eso no es mayor riesgo. Ocurre muy poco y cuando ocurre daña muy poco, eso no es necesario, digamos, incluso de análisis. Lo peligroso es cuando tenemos un evento que ocurre poco pero cuya magnitud de daño es muy grande. O, contrariamente, un evento que ocurre con mucha más frecuencia y cuya magnitud es, digamos, pequeña, ¿no? Eso, digamos, también es posible de manejar. Lo peor sería un evento con mucha frecuencia, con una gran magnitud. Esos son los de mayor potencial de pérdida. Cada vez más se utilizan estos sistemas de información geográfica y se modela con datos ¿no? que incorporan esta información geográfica los diferentes eventos físicos, ¿no? como inundaciones, deslizamientos, terremotos, etc. Y se combina esta con el impacto que puede tener sobre una zona geográfica específica. Así que el HAZUS, el modelo HAZUS, se desarrolla para justamente identificar esto y ayudar a mitigar o reducir proactivamente los desastres. El modelo HAZUS tiene la capacidad del análisis de costo-beneficio de las herramientas. Es posible hacerlo dentro de HAZUS. También es posible tener un modelo determinístico, es decir, sin incertidumbre. Pero obviamente la mayor ventaja del modelo es su capacidad de incorporar incertidumbre. Es importante pensar que a veces los modelos, los resultados simples deterministas pueden ser engañosos. Uno puede tener un valor actual neto de $1.000 millones como dentro de un modelo determinístico, pero si hay incertidumbre muy grande, esos $1.000 millones pueden ocurrir con una probabilidad muy baja. Es decir, digamos, hay escenarios que pueden ocurrir con probabilidades importantes de que el valor actual neto de esa inversión en reducción de riesgo de desastre sea negativa. Entonces, un valor actual neto promedio de $1 millón de dólares, por ejemplo, no significa nada si es que el riesgo, la incertidumbre es muy alta. Entonces es importante no engañarnos, digamos, por estos resultados simples de los modelos determinísticos. Los métodos de conocimiento de experto pueden ser útiles y pueden ser combinados, y eso es lo mejor. Digamos, lo óptimo sería que se combinen con modelización cuantitativa. La teledetección, vimos, era una forma usada para evaluar los impactos de desastres y los riesgos. Y bueno, esto concluye entonces esta unidad número 7 del curso de análisis de costo-beneficio en reducción de riesgo de desastre. Muchas gracias.